Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Tlapuguía, Ser de Anáhuac. Una madrugada más aquí con ustedes, con el gusto de acompañarlos, de acompañarnos todos en este camino que es el Tonalámatl, que nos permite llevar a la vida diaria el Tonalpohualli. Hoy tenemos un Tonali extraordinariamente interesante, como todos. Ya saben que cada uno de ellos tiene su propia combinación, su propia sentido, ¿no? Y en este caso, pues es nada menos que Omequetzalin, dos lagartija, un tonali correspondiente a la trecena número 15 del Tonalpohualli, que es la trecena Stecali, ¿sí? Y asimismo es nuestro programa número 276 programas ininterrumpidos leyendo el Tonalpohualli. Para dar, en esta ocasión, nuestra compañera Lili no podrá acompañarnos, anda un poquito mal de la garganta, pero por supuesto la tendremos presente, seguramente nos mandará el conjuro. Y hoy haremos este programa con mi compañero Gerardo, a quien doy la bienvenida. Gerardo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenos días. Aquí ya listo y preparado y contento también para comentar y disfrutar de esta sesión, como siempre. Muy bien, te veo muy abrigado, ahora sí, bastante abrigado. Hace un Aquí chorro de también. frío. Sí, 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 sí. Desde aquí se ven los volcanes totalmente Sí, blancos. no, El estoy Iztaccíhuatl aquí se ve. ya bien Sí, abrigadito. sí, no, sí, aquí Porque si no, también no es paso. poco. Y no ha parado la lluvia, el clima frío, en fin, ha estado muy, muy, muy frío. Pero bueno, pues aquí estamos ya entrando en calor, entrando en tona para hacer este programa. Te cedo la palabra, Gerardo. Adelante, comencemos. Excelente, Rolando. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, es un placer tenerlos, tener su compañía. Gracias a todos los que nos ven en Facebook Live. Gracias también a todos los que nos ven en YouTube. Pues vamos a dar inicio entonces a esta lectura de esta coordenada que corresponde al Huitztlampa. Estamos apenas en el segundo de los tonalis que corresponden a la trecena C Cali, 1 casa. El día de antier tuvimos el programa especial de trecena con la lectura de la imagen, y el día de ayer tuvimos el programa con fue la primera sesión que tratamos, el primero de los tonalis de esta trecena. Así que estamos estrenando trecena todavía, la trecena 1 casa, y bueno, pues hoy estamos en la segunda coordenada de esa trecena. La coordenada es Omequetzalin, 2 lagartija, que se encuentra justamente ahí debajo, como lo están viendo en el cuadrito de color azul, justo debajo del Icpali de la señora Itzpapal, la mariposa de obsidiana, que es el numen que nos acompañará a todo lo largo de estos 13 tonaltin que apenas iniciamos ayer. De hecho, hoy nos encontramos todavía en la colita, digamos, del tonali primero, que es el tonali C Cali, y al mediodía de hoy, bueno, pues será que arranque ya de manera plena el tonali que vamos a comentar el día de hoy, que es Omequetzalin. Omequetzalin vamos a ubicarlo dentro del contexto del Tonalámatl del Borgia, y nos encontramos exactamente allí. Ahí es donde nos encontramos precisamente en el contexto de las láminas 5 y 6 del Tonalámatl, que son las láminas que consignan las trecenas del poniente, las trecenas del Cihuatlampa, y ahí exactamente es donde nos encontramos el día de hoy. Y esas son las 3 imágenes que nos van a guiar la lectura el día de hoy. Lo primero que hay que mencionar es la coordenada en sí misma, que es Omequetzalin. Bueno, ya mencionamos primeramente la cuestión de la trecena. Tenemos que ubicarnos primero que nada en qué trecena estamos. Es el dato más relevante, más importante, el dato que más peso tiene en la interpretación y la lectura. Y bueno, pues el segundo tema, o el segundo en importancia, son el glifo y el numeral, es decir, la coordenada en sí, que es el tonali, como lo podríamos llamar, ¿no? Y bueno, pues Omequetzalin, la lagartija. Quetzalin es un animal muy interesante, es un reptil de esos que nos acompañan a todos lados, porque es uno de los animales que de alguna manera le hacen compañía al ser humano y que no temen acercarse a él, convivir con él. Incluso las lagartijas pueden habitar en prácticamente cualquier tipo
perdón, cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de condición, en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar la lagartija sobrevive. Es un animal muy, pues que tiene muchos recursos para poder habitar en cualquier lugar, ¿no? Es muy versátil en ese sentido. Es un ser también muy vivaz, muy veloz, muy activo, aunque a veces lo vemos estático, a veces la vemos parada ahí durante segundos o minutos que pareciera estar ahí tiesa o congelada, ¿no? Está alerta, perfectamente alerta a cualquier movimiento, a cualquier cambio en la situación para salir huyendo e irse a esconder. Son animales muy esquivos, pero son animales muy astutos y muy inteligentes, que están siempre al acecho, siempre atentos a lo que sucede a su alrededor precisamente para poder reaccionar. Esta lagartija es el segundo de los reptiles que aparece como glifo. Tuvimos ya a Zipacli hace 4 Tonaltin, y bueno, pues hoy estamos aquí con Quetzalcoatl, que es el segundo reptil que aparece. El tercero vendrá mañana con Coat, pero bueno, hoy estamos en el segundo. Y ese es un reptil muy particular porque aparece siempre el glifo Quetzalcoatl va a aparecer de cuerpo completo. Jamás lo vamos a ver sintetizado mediante ningún tipo de recurso, como otras veces vemos, por ejemplo, a Zipacli, a veces de cuerpo entero, a veces la pura cabeza, vemos a Coatl, y depende del documento que estemos revisando, lo vamos a ver la pura cabeza también o el cuerpo completo. Pero Quetzalcoatl aparece en todos los documentos, en todos los casos, siempre, o sea, parte de su característica esencial como glifo del Tonalpohualli es que siempre se dibuja de cuerpo completo. Y esta cualidad o esta característica de este glifo en particular tiene que ver porque su cuerpo es lo que le da también un carácter especial a este signo, ya que tienen que dividirlo en 2 colores. Como pueden ver, aquí está dividido en verde y en rojo. Si la lagartija estuviera la pura cabeza, pues probablemente no sería muy sencillo hacer o poner esta cualidad de la mitad del cuerpo de un color y de otro en un cuerpo simplificado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el cuerpo completo, su cuerpo completo, pertenece a 2 naturalezas, podríamos pensar. Una es reptiliana, la otra la otra perdió la piel, la otra es color rojo y la otra es color verde. Hemos hablado también de que probablemente alude al dimorfismo sexual de las especies, en el que el macho y la hembra pues son distintos, tienen cualidades, son parecidos, pero tienen cualidades específicas que los vuelven únicos en su propio terreno, pero que pues, sabemos que se complementan el uno al otro. Y lo digo esto porque se supone que también Quetzalcoatl está relacionado con la parte sexual, con la sexualidad, particularmente la parte lúdica de la sexualidad. Podríamos pensar en una parte, pues, 100% biológica y procreadora. En este caso no, Quetzalcoatl nos está hablando de la sexualidad lúdica, la sexualidad, el gozo por la vida y el placer, porque eso es lo que encarna justamente Huehuecoyotl, que es nada menos que su patrono. Y Huehuecoyotl, el coyote viejo, porque eso es lo que significa su nombre, es nada más y nada menos que una advocación del mismísimo señor Tonacatecutli. Este señor, señor y señora, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, que forman la dualidad, máxima dualidad creadora, la máxima dualidad primigenia, los creadores de todo lo que existe, es la dualidad que dio origen a todo lo que existe. Una de ellos mismos también tienen varias advocaciones, digamos, varias manifestaciones de diversas formas, en diversas labores y, y responsabilidades, vamos a decirlo así. Bueno, pues en este caso, esa parte que es primordial en el ser humano, la parte instintiva, la parte de la sexualidad, la parte del gozo,
la parte del placer, está representada justamente por Huehuecoyotl como una advocación, insisto, de Tonacatecutli. Es algo esencial en el ser humano. Y aquí vemos al Huehuecoyotl precisamente danzando, porque él es el señor de la danza. Él es el señor de las fiestas, de la algarabía, del escándalo, del relajo, del desparpajo, del gozo por la vida y de la sexualidad también, ¿sí? Esa sexualidad que se ejerce justamente en esos estados alterados, ¿no? De festividad, efusividad, de mucha, cuando está la fiesta a tope, pues a veces los ánimos se exacerban, las pasiones también pues, se incrementan y bueno, la sexualidad se hace presente, ¿no? En ciertos momentos, cuando justamente la parte festiva de la vida pues se ha hecho presente. Entonces, Huehuecoyotl aquí lo tenemos danzando justamente con un hombre en una mano y una joya, o un collar de joyas en el otro. El hombre que está ahí enfrente de Huehuecoyotl, si se fijan, prácticamente es un espejo de la posición de Huehuecoyotl. El uno y el otro tienen exactamente la misma posición. Ambos están desnudos porque evidentemente, bueno, el coyote pues sí, siendo animal está desnudo, pero de manera prominente y muy notoria le han dibujado el falo. Sí, aquí lo vemos muy bien dibujado el animal para significar que el animal es un animal macho y que la sexualidad es algo importante en esta imagen, de otra manera no aparecería. Y el hombrecito también está completamente desnudo y también tiene su miembro de manera notoria y dibujada. Pareciera que Huehuecoyotl, además de estar danzando, pareciera estarse leyendo encima al hombre, ¿no? Pero al ver lo que está replicando o reflejando su misma posición, pues podemos más bien decir que Huehuecoyotl de alguna manera nos está mostrando, está otorgando este par de cuestiones, ¿no? La parte sexual del gozo, como dijimos, como algo que tenemos que cuidar, como algo que tenemos que tener en cuenta para no hacer mal uso de ello. Y por el otro lado nos muestra precisamente esta misma parte sexual y festiva y de gozo y de placer como unas joyas. Es decir, sabemos que el placer y el gozo son algo que tenemos que disfrutar, pero tenemos que tener la conciencia de que se puede salir se puede desenfrenar, se puede salir de cauce, y en ese caso, bueno, pues tendríamos un problema. Pero en el caso de que lo atendamos toda esta situación como algo ritual y como algo que sabemos que tenemos que disfrutar de la vida, pero sin hacer ninguna cuestión que pudiéramos pensar que es negativa, bueno, pues lo podemos entender como una joya, como un regalo, como algo que tenemos precisamente que atesorar. Entonces, Huehuecoyotl aquí además está conectado mediante un flujo de color rojo, ¿sí? Está conectando esa ave de rapiña que tiene en la parte de arriba, que para nosotros lo hemos interpretado como un gavilán, por sus colores y por su tipo de decorado en las plumas. Bueno, pues está conectado mediante este flujo de color rojo que lo conecta directamente a la boca de Huehuecoyotl. Boca en la cual además también está penetrando una serpiente de coral, una serpiente roja que también ya hemos visto siempre o casi siempre asociada a temas precisamente donde se alude a la sexualidad. Bueno, pues ahí está presente esta serpiente que está entrando en la boca de Huehuecoyotl. No es que le esté saliendo de la cola, no es que Huehuecoyotl se la haya comido, no, la serpiente está entrando en la boca de Huehuecoyotl. Eso es muy interesante mencionarlo, porque recordemos que los tlacuilos pues buscaban la mejor manera de representar los objetos y las imágenes, justamente para que el mensaje fuera claro. Y aquí pues no tiene que caber ninguna duda de que la serpiente no es que esté saliendo de su boca, la serpiente está penetrando, ¿sí? Está entrando directamente en la boca de Huehuecoyotl, y ese pues, es un dato relevante porque no es lo mismo que la serpiente simplemente aparezca
No es lo mismo que la serpiente aparezca de cuerpo completo rodeando a Huehuecoyotl o en su mano o en sus pies, a que en este caso esté entrando a él. ¿Sí? Eso es muy interesante. Entonces, bueno, pues estos son los elementos básicos que podemos describir de la imagen del patrono de Quetzalcoatl. Y qué bueno, pues que sabemos que, como ya lo comentamos, tiene mucho que ver con esa parte sexual, pero es la parte lúdica de la sexualidad, la parte del gozo por la vida y del placer, que Huehuecoyotl, pues es el señor que domina toda esa parte de la existencia humana. Es importante mencionar que el contenido de la imagen del glifo de Quetzalcoatl tiene esos dos colores, que uno representa lo frío, representa lo acuático, el otro representa el calor, lo solar, el fuego. Me llama mucho la atención el hecho de que la parte, por decir de alguna forma, de la cintura hacia abajo de Quetzalcoatl es donde está contenido el color rojo que de alguna forma, en general, a los seres vivos, que somos de tipo que tenemos patas, que tenemos cuerpo, cabeza, tenemos casi la mayoría la sexualidad o toda la parte sexual precisamente de la cintura hacia abajo. Eh, es muy importante la presencia de Huehuecoyotl y sobre todo en esta coordenada. Veía yo eso mismo que decía ahora de la lagartija que está dividida en dos colores, justamente en el Ome, estamos en el Ome donde se presenta la reflexión acerca de la dualidad, de las dualidades, de todo lo que es dual, de todo lo que viene por duplicado y que tanto nos incumbe a los seres humanos en todo sentido. En esa visión de las dualidades tenemos a un ser que en su propio cuerpo está expresando una dualidad. Haciendo extensiva esa dualidad, también quisiera incluir el hecho de que esta trecena está patrocinada por Itzpapalotl, que es una advocación directa de Tonacacíhuatl, directísima de Tonacacíhuatl, pero que como todo lo que tiene que ver con Tonacatecutli y con Tonacacíhuatl son energías esenciales. Ojo, muy importante, cuando hablamos de energías esenciales en Semanáhuac, no estamos hablando de como lo ve la física moderna, la física actual, donde las energías son simplemente cargas, ¿no? No, aquí no. Aquí, de hecho, si nosotros observamos a Huehuecoyotl, vemos que él es el que expresa la energía de una manera general que representa a Tonacatecutli, pero lo está haciendo específicamente con respecto a la energía sexual. Algo interesantísimo para poder tener certeza de que estamos hablando de Tonacatecutli es precisamente el huehue de Coyotl. Porque recordemos que otras expresiones de Tonacatecutli, por ser una energía antigua, esencial, primigenia, inicial, eh, casi todos tienen el huehue, tienen a Huehueteotl, que también lo podemos conocer como que es otra de los nombres y advocaciones de Tonacatecutli, con el que se conoce el calor, el fuego, que es Xutecutli, también tiene el huehue, porque es antiguo, porque es primigenio, porque ha existido desde tiempos inmemoriales. Eh, a veces pensamos que esos tiempos del Semanáhuac de hace 1000 años eran como nuestros tiempos en los cuales las advocaciones y los dioses eran como santitos de iglesia. Pues no, realmente eran más bien conceptos profundamente filosóficos, científicos, analíticos del mundo, una forma, una variable. Nosotros utilizamos la variable X para hacer matemáticas. Bueno, pues lo que tenemos también con los antiguos habitantes del Semanáhuac, pues era que utilizaban variables, utilizaban este formato de imágenes y númenes para expresar cuestiones. Pero entonces hay que leerlos al pie de la letra. Si ustedes se dan cuenta, no es que Huehuecoyotl sea una energía y que al entrar el ser humano se convierta en energía sexual, no. Nos están poniendo claramente un paralelismo para decirnos que nuestro impulso sexual es un reflejo que a la vez viene de Tonacatecutli, que está aquí expresado, quitándole otros atributos y enfatizando otros más, en Huehuecoyotl. Huehuecoyotl, que es un animal ampliamente venerado en el antiguo Semanáhuac, que además es un gran superviviente, es un ser muy astuto para sobrevivir, y tan es así que hoy sigue existiendo. Y por fortuna el coyote, el amado coyote sigue ahí, no está ni siquiera ni remotamente en peligro de extinción, porque sabe cómo sobrevivir a pesar de lo que haya, a pesar de que se le deprede, a pesar de que es un cazador y que se mete en donde hay gallinas y chivos y caza,
y la gente le pone trampas y quiere exterminarlos, pues es tan inteligente y tan bueno y tan astuto en eso que logra sobrevivir. Entonces ese ser con tanta astucia viene a ser el que representa entonces esa energía. Pero bueno, entonces tenemos la manifestación de esta energía muy específica, sexual, pero estamos viendo que esa energía no es una energía que no tenga su propia interacción. Es más, podemos decir que incluso tiene su propia intencionalidad marcada. Y esa intencionalidad hace eco en el ser humano que posee esa energía, ¿no? Y cuando esa energía se manifiesta, bueno, el ser humano aparece completamente tonado. Y ponen a un masculino, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, yo no sé cómo sea la experiencia para la parte femenina, pero al menos a mí, bueno, yo perdí hasta un año escolar de enamoramiento, así para que se den una idea. Entonces, es intensa esa fuerza dentro de nosotros, nos puede hacer perder la cabeza, nos puede hacer perder lo que sea alrededor del mundo. Por eso también no sataniza de ninguna forma la energía sexual, el tonalama, en ningún sentido, pero lo que sí nos enseña constantemente es de desarrollar la fuerza y la capacidad para gestionar esa energía, porque bajo la perspectiva del tonalama, esa energía es precisamente la que nos sirve para hacer montones de cosas más. Uno de los usos más importantes que le damos a esa energía es obviamente una de nuestras acciones más esenciales, que es la de obviamente dar vida. El ser humano no existiría si no tuviéramos esa capacidad. Así que una de las fortalezas del ser humano no está solamente en su inteligencia, en su dedo puesto, en sus manos, no, está también en la capacidad que ha tenido para reproducirse y aquí estamos, ¿no? Estamos aquí después de milenios de estar en este plano, aquí seguimos existiendo gracias a esa capacidad, pero entendiendo que esa energía, que es un regalo, como bien lo expresa la imagen esta de Huehuecoyotl, que es algo que tenemos y valiosísimo en nosotros, que nos fue dado por esa acción primigenia, nosotros tenemos que aprovecharla y saber utilizarla. Esa energía, como lo muestra Huehuecoyotl, no es algo que esté permanentemente, es algo que nosotros ingresamos a través del tona. El tona es directamente la energía vital, que nos viene desde el sol, que nos viene desde un montón de manifestaciones a nuestro alrededor, y lo que hace el Tonalámatl es precisamente darnos una lectura diaria de cómo ese tona, esa energía esencial, esa energía de las fuerzas vitales se manifiesta y cómo podemos aprovechar mejor esta energía. Hoy, por ejemplo, en este tonali que tenemos el Ome, ¿sí? Es un día extremadamente dual, es un día en donde tenemos demasiada presencia de lo masculino, de lo femenino, de los elementos complementarios. Ahorita que se le adelantó al Tlacuilo la imagen de Tlaltecutli, un numen femenino, básicamente femenino, aunque como siempre juega igual que Tonacatecutli, lo ponen en el Borgia, ponen a Tonacatecutli en el Borgia, pero lo ponen también femenino, porque lo ponen pariendo, con todo lo demás de rasgos masculinos, pero pariendo, ¿no? Para entender que hay una dualidad implícita, ¿no? El Tlacuilo no puso a Tonacatecutli y a Tonacacíhuatl, pero pone a Tonacatecutli en una posición dual. Es lo mismo aquí, ¿no? Tenemos un nombre que podría sonar masculino, Tlaltecutli, pero tenemos a un numen puramente femenino reflejado en él. Lo interesante es lo complementario que es, porque si bien tenemos a un ente masculino y puramente sexual y fecundador como Huehuecoyotl, que además en este disfrute y este goce de lo sexual implica también que la experiencia sexual puede llevarse a un plano en el cual nosotros tengamos una experiencia como la meditación o como el ensueño. Así, así es la experiencia sexual. Imagínense nada más que a qué hemos llegado, que nosotros actualmente ya no contemplamos como nuestros antiguos antepasados, como nuestros antepasados que utilizaban el tonalámatl para ver en qué fecha querían procrear, cuál era la fecha más propicia que se combinaba con el ciclo de fertilidad del ser femenino, con el nacimiento en una coordenada específica, porque eso estaba muy bien, y que además tengamos la posibilidad de tener ese punto de engendrar, logrando ese éxtasis, ¿no? Imagínense consumar así la vida, creo que es algo que debemos enseñar a todos los que nos rodean y buscar esa plenitud
a través de esta Moshli que nos va dando todos los días información requerida y necesaria, esencial, para poder llegar a ese desarrollo. Entonces tenemos también la dualidad manifestada, además de que tenemos el valor, la fuerza guerrera de lo mismo que hemos relacionado de Itzpapalotl, que incluso es una de las esencias de las mujeres que dan a luz y que mueren en el parto, y toda esta parte asociada a lo femenino. Tenemos también la presencia de Tonacatecutli con Huehuecoyotl, tenemos una presencia femenina más con Tlaltecutli, pero añádanle a eso, me voy a adelantar, pues sí, ni modo, añádanle a eso que además tenemos a Cinteotl como señor de la noche, ¿no? Que es en sí la manifestación y la expresión de lo fértil, de la vida, de lo que podemos crear y sobre todo también de lo que podemos depurar. Y además, en esta alineación que llevamos al haber partido de dos puntos de inicio, tenemos también la coincidencia de que vemos a Zipactli, perdón, a Quetzalcoatl, junto con el Señor de la Noche, ¿no? Entonces tenemos también el árbol representado ahí que está también en la imagen de Trecena. En fin, tenemos una conjunción de elementos que nos hacen apuntar como buena coordenada del Huitzlampa la vida, la procreación, la abundancia, la dualidad que se junta, fíjense nada más, la dualidad que logra conjuntarse para dar origen a algo. Tanto la dualidad individual, ¿no? Esas partes que a veces podemos tener peleadas entre nosotros y que al conjuntarlas detonan lo creativo, esa dualidad de los dos mundos en los que habitamos, el mundo de los sueños, el mundo subconsciente, con el mundo de la vigilia, el mundo de la conciencia, que también cuando se conjuntan originan. Y lo mismo que las energías sexuales, la masculina y la femenina, que al juntarse dan vida, dan familia, dan mundo, dan toda clase de proyectos, dan toda clase de esencias como resultado. Entonces, hoy es una coordenada de abundancia, hoy es una coordenada muy interesante. Ya iremos desglosando también el 2, que también merece su comprensión. Y por supuesto, cuando lleguemos a las imágenes mánticas, veremos cómo verdaderamente este mensaje que está ya aclarándose explota completamente. Así es, Rolando, muchas gracias. Justamente, pues qué bueno que ya hiciste un buen resumen de todos los puntos a señalar el día de hoy, porque precisamente pues esa dualidad está presente a través de los colores que componen a Quetzalcoatl, nuestro glifo del día de hoy, pues está más que presente la parte dual, ¿no? No solamente la sexual, sino la dual como ya un concepto mucho más amplio, más allá también incluso de la sexualidad. Y pues eso también está reforzado evidentemente por el numeral Ome, ¿no? El numeral, perdón, el numeral Ome, el numeral 2, que representa justamente esa idea y ese concepto de la dualidad como algo pues que es primordial en el entendimiento y en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, ¿no? Es muy interesante. Y Cinteotl, como también ya bien lo mencionaste, bueno, pues también viene a reforzar esa idea, porque nos habla de la fertilidad y fertilidad que viene justamente de la confluencia de dos fuerzas, masculina y femenina, que bueno, de alguna manera se conjuntan. También en el maíz hay varios elementos que se tienen que conjuntar para que el alimento del maíz pueda ser posible. Y además, junto con Tlaltecutli, que es la señora, señor, ¿sí? Como lo quieran ver, porque a veces aparece como Tlaltecutli, como femenina, como masculina, a veces tiene elementos de ambos. Tlaltecutli a veces también aparece con elementos del señor Tlaloc, así como vimos antier en la imagen de pronóstico a Tlazolteotl con algunos elementos de Tlaloc. También Tlaltecutli a veces presenta elementos de Tlaloc. En fin, y es una imagen que además en sí misma también nos muestra una dualidad a través de su simetría y de su posición, ya que su posición es propicia justamente para mostrarnos al ser, al numen de frente, en una imagen que podemos hacerla, pues, si la dividimos a la mitad de manera vertical, vemos que hay una simetría perfecta entre una mitad de la imagen y la otra. Es un reflejo fiel el uno del otro. Por eso es dual esta imagen en ese sentido. Y recordar también que Tlaltecutli pues es el numen que encarna a la tierra.
Y ahorita que estamos hablando de fertilidad y de todas estas cuestiones y de la parte femenina del universo, pues Tlaltecutli está presente en esa idea precisamente. La vemos ahí en su posición de concepción y de parto, la misma posición para mostrarnos ambos momentos, ambos estados, ¿sí? Perdón. Y bueno, tenemos como ave acompañante de este numeral 2, además de la señora Tlaltecutli, al Quetzalhuitzil, al colibrí turquesa. Ayer tuvimos al colibrí gris, un colibrí pequeñito, un colibrí como pues, al ser gris, pues a lo mejor no es muy vistoso su color. Y hoy incrementamos precisamente este colibrí, el colibrí Quetzalhuitzilin, el colibrí turquesa. Es un animalito un poquito más grande y también más vistoso por su colorido y por su cola larga. El Quetzalhuitzilin, perdón, es quien acompaña a Tlaltecutli como parte de los acompañantes del numeral Ome, que le añaden todas sus cualidades y sus características a esta coordenada, al estar asociados justamente en el día de hoy al signo Quetzalcoatl. Hoy tenemos entonces la reflexión del número 2, que los numerales en el Tonalnámatl suelen ser ordinales. En primer lugar, estamos hablando de la posición que ocupa este signo con respecto al punto de partida, que todavía nos encontramos en él, que es Secali. Es la segunda posición desde Secali. Así que podemos decir que partimos, el punto de partida ha sido Secali, pero al avanzar y dar el primer paso dentro de la trecena, estamos adquiriendo una nueva perspectiva y partimos del individuo, de lo integrado, de la semilla, del sé o zen, también es una de las formas que se estila a llamarle a esa partícula, el zen, y ahora nos encontramos en la dualidad. Quiere decir que todo aquello que ayer estaba integrado tiene una primera descomposición en dos partes, que en la visión filosófica del antiguo Anáhuac, filosófica por llamarla de alguna manera porque era mucho más amplio, porque abarcaba todos los conceptos de ciencia, vida social, historia, etcétera, la dualidad era muy importante. Comprender la dualidad era esencial para poder explicar el mundo, ¿sí? Hay muchas cuestiones que están divididas en dualidad, en el Sema Náhuac, noche, día, son importantísimos para poder comprender masculino, femenino, son conceptos esenciales que no se pueden quitar del Sema Náhuac porque son lo que sostiene la comprensión, la unión de estas dos partes siempre. Son lo que da origen a todo lo que existe, lo mismo que el mismo ser humano está conformado por dos identidades de las que ya hemos hablado, un ser de la vigilia, un ser del día, un ser del mundo diario y otro ser de la noche, que también está perfectamente expresado a través del Tonalámatl, ¿no? Entonces, en esas dualidades es en lo que hoy tenemos que reflexionar. Venimos ayer estamos comenzando una trecena en la que se nos plantea valor de guerrero, entendida a partir de la señora Itzpapalotl, que tiene esa representación. Y fíjense bien, en este caso, no se trata de un numen masculino, sino un numen femenino, el que nos está entregando la fuerza y el valor para esta trecena. Entonces, dentro de nuestra lectura dual, debemos analizarla bajo la perspectiva femenina, ¿no? Yo creo que ese es un punto inicial. Ahora, también en cuanto al número 2, nos hace avanzar dentro de la misma trecena y nos hace pensar que si bien ayer la reflexión era 100% analizar qué habíamos obtenido en la trecena anterior especialmente, donde reflexionábamos sobre esta imagen mántica, en donde veníamos con una gran cesta de herramientas cargadas, no hablan de una carga pesada, onerosa, no nos vayamos por ese lado. Hablamos de todo lo que poseemos ya como recursos a la edad que tengamos, con la experiencia que tengamos, y que en la medida en que podamos estar conscientes de esos recursos, pues podemos ir utilizándolos, ¿no? Muchas veces pasa que
Hay cosas que aprendimos hace años y decimos, bueno, eso quién sabe, nunca lo voy a volver a utilizar, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, es la herramienta que necesitabas a la medida para poder hacer un trabajo 20 años después, ¿no? Más o menos sería un ejemplo de todo lo que portamos con nosotros. Bueno, toda esa conciencia la fuimos adquiriendo a lo largo de la trecena pasada. Por eso partíamos del Zen, de ir a la casa oscura, de tener esa conciencia, de analizar qué es lo que soy hasta hoy, ¿no? Esa perspectiva va cambiando con el tiempo. En la medida que te vas autoconociendo, va cambiando tu propia perspectiva acerca de ti mismo, ¿no? Entonces, una vez que hicimos esa reflexión, partiendo de Cali, de la casa oscura que bien nos marca ese principio, que el tonali del que estamos saliendo ahorita, vamos a entrar entonces en un tonali donde, si se dan cuenta, nos habla de creación, nos habla del entendimiento de pares para generar algo nuevo, algo distinto, tanto de manera individual como de manera externa, como dentro de estos dos mundos en el que nos vivimos. Entonces yo diría que el 2 nos viene a proponer en el contexto de este trecena, en el contexto de este glifo, nos está proponiendo la conciencia de la dualidad y sobre todo por Quetzalcoatl y Huehuecoyotl y por tener aquí a Tlaltecutli la posibilidad de unir esa dualidad. ¿Para qué? Porque recuerden que mañana llegamos a J, a 3, y donde tiene que surgir el tercero. Pero para que pueda surgir ese tercero, para que pueda haber un producto de la unión de esa dualidad, primero tiene que haber conciencia de la dualidad y desarrollar la forma en la que vamos a lograr esa fusión de la dualidad. Perdón, estoy muy mal de... No, ningún problema. Adelante. Si quieres, voy comentando de una vez, nada más nos faltaría mencionar, antes de entrar a las imágenes mánticas, mencionar que hoy tenemos a Sinteotl como el señor de la noche. Recordemos que finalizando por allá, finalizando la trecena pasada, iniciamos esta cuenta de los señores de la noche que hoy está llegando ya a Sinteotl, y que Sinteotl una vez más es prometedor en el contexto de esta coordenada, de este tonali, porque si estamos hablando de la fusión, de la unión entre dos partes para dar una tercera, partir del uno para generar y comprender esa dualidad, siempre Sinteotl se presenta ante nosotros, fíjense bien, como una expresión de Tonacatecutli también. Hoy podríamos decir que tenemos una fuerte y gran presencia de los númenes esenciales, porque Sinteotl es justamente una expresión de Tonacatecutli. Fíjense nada más cómo lo tenemos manifestada esa esencia dual en varios aspectos distintos. Ya tenemos entonces en la trecena a Ispapalotl, tenemos en el tonali de hoy, en el signo de hoy, nada más pónganse a pensar la próxima vez que veamos una lagartija, ¿a quién trae esa lagartijita que vemos ahí de auspiciante? Y es nada menos que Huehuecoyotl, que es Tonacatecutli. Tenemos a Tlaltecutli, y tenemos también a otro Tonacatecutli aquí que lo vemos con su Teocuitlacómatl, su medallón color oro, que representa lo solar, lo energético, muy propio también de los númenes que están relacionados con Tonacatecutli. Y lo vemos aquí convertido en Sinteotl. Quiere decir que también esa energía esencial tiene una manifestación en nuestra vida diaria, que es justamente el alimento, la comida. ¿Sí? Porque recuerden que Tonacatecutli, al ser el tona, también, bueno, es el juego de palabras. En el caso de Tonacatecutli se está hablando del señor de nuestra carne y por eso existe esa partícula. Pero también a los antiguos mexicanos les encantaba jugar con las palabras y también se hace el juego de palabras tona, porque él precisamente representa ese tona que para llegar hasta nosotros simplemente se convierte en maíz o esa energía la hemos convertido a través de mucho esfuerzo de generaciones en este gran producto que hoy es el alimento del mundo, que es el maíz, ¿no? Entonces el maíz, que aquí en México, pues de verdad, no hay forma que se pueda, por lo menos en la parte central de México, hacia el norte es un poco diferente, pero en la parte central de México no hay manera de entender el mundo sin el maíz. El maíz se come todos los días de miles de formas. Imagínense nada más pozole, tortillas, tamales, pinole, atoli, todo lo que tenemos por aquí con maíz es fundamental. Imagínense si van al cine,
también a veces comemos maíz dentro del cine, así que el maíz es completamente parte de todo lo que es nuestra existencia y por eso es que el señor Tonacatecutli también está presente a través de esto. Así que esto viene a completar un cuadro muy interesante, muy prometedor para el Tonali de hoy. Todo es creación, todo es energía, siempre y cuando tengamos conciencia de la dualidad y de la posibilidad de fusionar la dualidad. Ahora vamos a pasar a analizar las imágenes mánticas. Voy a ir adelantándoles un poco acerca de las imágenes mánticas, porque la imagen mántica de hoy, las imágenes mánticas de hoy, como la estamos viendo aquí en pantalla, es una imagen que nos remite un poco a la segunda imagen que tuvimos en esta vuelta y que de general tenemos en todo el Tonalámatl. Los que tengan su Tonalámatl a la mano pueden abrir e ir a la segunda casilla y van a encontrar que tenemos una imagen que también nos habla de un cruce de caminos. Acá está, ¿sí? En esa ocasión tuvimos un cruce de caminos y hoy vamos a tener un cruce de caminos, pero los detalles, como siempre, son los que hacen la plena diferencia. En este caso, vemos ese cruce de caminos claros, es decir, que nos están planteando un punto de decisión, pero tenemos en este caso a una dualidad. Tenemos a un ser masculino y a un ser femenino. Los identificamos porque el ser masculino trae el maxla clásico del ser masculino y ella pues trae su falda y trae además el pecho descubierto. ¿Sí? Ahí podemos notar claramente que se trata de un personaje masculino y un personaje femenino. Ahora, lo que es muy interesante, bueno, aquí yo lo estoy viendo también no solo en la pantalla, sino a través de mi hermoso Tonalámatl, es también muy importante entender el lenguaje corporal de estos dos personajes, porque si ustedes se dan cuenta, están dialogando y el personaje femenino está apuntando con el índice hacia arriba y el personaje masculino está apuntando con el índice hacia abajo. Quiere decir que están en un ponerse de acuerdo. Ella está expresando un punto de vista distinto al de él dice para abajo y ella dice para arriba, ¿no? Así de simple. Pero precisamente lo que nos están hablando, imagínense nada más esta imagen situada en el contexto del Ome y más del Ome Quetzalcoatl, donde hay implícita la sexualidad. Bueno, entonces estamos hablando de un acuerdo entre masculino y femenino, un acuerdo en general entre todas las dualidades, pero como en Semanáhuac el principal concepto dual representaba lo masculino y lo femenino, recuerden, la noche femenina, el día masculino, todo se va fraccionando en masculino, femenino y en esa dualidad. Entonces lo que se nos está planteando desde esta imagen es precisamente el acuerdo entre dualidades para elegir, ¿sí? Para tomar la decisión de qué camino se va a seguir, ¿no? No se puede ir por dos caminos. Si somos dos, no puede ir uno por un camino y uno por el otro. Hay que decidir, hay que empatar y caminar, ir en una dirección, ¿no? Para lograrlo, para lograr tener esta conciliación, ellos están colocando también una ofrenda que vemos ahí de tamales y una ofrenda también de casa, que es la garrita de un ser que fue casado. También es importante recordar que en la antigüedad, para los antiguos, había un gran honor en el acto de la cacería. No se mataba por diversión. Se mataba para comer, se mataba y aprovechaba completamente la carne del animal, pero en general no había una depredación de la naturaleza, de los seres vivos. Aquí en general no existía eso. Se tenía mucho respeto, se tenía una límite para realizar esa caza. Por eso se está poniendo como ofrenda, porque se trata del alimento primordial que es el maíz, una forma en la que nosotros le estamos devolviendo a la esencia de Tonacatecutli a los demás, ¿no? A través del esfuerzo que hay para sembrar, a través del conocimiento que se empleó a lo largo de generaciones para lograr que el maíz pasara de ser un pasto a convertirse en un alimento universal, y también el trabajo que implica elaborar esos tamales, que además son lo más exquisito porque están en una vasija de jade o de turquesa. Y la caza, que implica también esa actividad de honor del guerrero, de ir en busca de la presa, de cazarla, prepararla y también ponerla. Ellos en respuesta están teniendo el descenso de este personaje que está ahí. Fíjense que por su posición, que no llega caminando ni nada, sino está descendiendo. Nos está hablando probablemente de una esencia, de algo mucho más complejo que solamente un ser humano que estuviera llegando a hacerse presente ahí. No tiene esa, esa intención al aparecer ahí. Incluso
vemos que tiene una diferencia con respecto a ellos, trae un tocado de plumas de quetzal con ella y viene descendiendo muy bien ataviada y bien tiene una falda de color rojo, lo cual no es poca cosa, rojo es el color sí, puramente del tona, lo cual está tratando también de decirnos que ellos están obteniendo un don. Esas plumas de quetzal ahí nos hablan siempre de dones, de belleza, ¿no? Ya sea que están teniendo acuerdo para hacer algo, para tomar una decisión, para convertirse en pareja, para tener un hijo. Hay muchas formas de poder dar una explicación. Aquí lo importante es que cada uno de ustedes a la hora de leer esta imagen pueda también llevarlo a una gran y extensiva práctica en su propia vida y decir, bueno, ¿en qué dualidades voy a reflexionar hoy relacionadas con la vida que llevo, con los que me rodean? Esas dualidades tienen que buscar en donde hay puntos de necesarios a resolver esa dualidad. Nos pasa a veces que chocamos en esas decisiones duales y ni avanzamos para un lado ni para otro, ¿no? A mí me pasaba a veces que cuando no me ponía de acuerdo con mi esposa teníamos dificultades a la hora de que nuestro hijo no sabía qué hacer, ¿no? Decía, bueno, ¿con quién me voy? ¿Con A o con B? ¿No? ¿Para dónde jalo? Es un poco también nos está refiriendo a eso, pero en general aplíquese este concepto a todas las dualidades posibles, a las dualidades individuales, a donde tenemos ambigüedades, caray, hago esto, voy para acá, ¿cuál es la decisión? No, hay que llegar a un punto de empatar, tomar decisiones y una buena forma de resolver una decisión es tener claramente la dualidad que está en juego, ¿no? Como un principio. Por eso después tenemos más números del 1 al 13 para poder descomponer en más principios numéricos el resto de los conceptos. Pero en este caso es el día de la dualidad y hay que atenderlo. En cuanto a la imagen de arriba, la imagen superior es una de esas imágenes que son totalmente victoriosas y que tienen implícita el Kali. Hemos visto muchas escenas a lo largo del Tonalámatl y quienes nos siguen todos los días se recordarán bien que siempre hay distintas imágenes. Esta es peculiar por algunos motivos, ¿no? En este caso lo que estamos viendo claramente es la destrucción de un Kali y aquí al hablar de la destrucción de un Kali, siempre, o sea, quizá nuestra visión actual nos va a decir, ah, es guerra, ir y destruir al vecino. No, 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 no. No se está viendo necesariamente que nosotros tengamos ahí un enemigo al que fuimos a fastidiar y a destruir. No, simplemente estamos destruyendo el Cali. Y hay que recordar que los antiguos destruían constantemente esos Calis. Era algo totalmente una práctica, ¿no? Cuando pasaba un determinado ciclo, un determinado tiempo, 52 años a veces, 1000 y tantos años, 1040 años aproximadamente, también pasaban ciclos largos, las ciudades se destruían. Creo que los antiguos mexicanos algo que trabajaban muy bien era el no contar con apegos en ese aspecto, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos el Cali, ¿sí? Que hoy estamos en una trecena Cali. El Cali, como lo ha expresado nuestra compañera Lili en otras ocasiones, el Cali también representa el cuerpo humano, nuestro propio cuerpo, nuestra propia morada del ser. También el Cali representa nuestra casa y también representa el lugar sagrado al que acudimos, ¿sí? A realizar nuestra ritualidad. También puede ser nuestra propia casa, nuestro propio espacio, ¿no? En otras generaciones recuerdo que, por ejemplo, simplemente mi padre tenía su propio oratorio en la casa. Para él era indispensable, le dijo, ok, ustedes hagan lo que quieran, hagan lo que sea, pero a mí me tienen que dejar un cuarto. Y en una parte aislada de la casa, él se construyó un pequeño cuarto en el cual pues él tenía ahí también sus imágenes religiosas, tenía sus lámparas de colores, y entonces en las noches, cuando él todas las noches salía muy tarde ya, cuando todo estaba para dormir, salía a hacer un recorrido por toda la casa, cerraba las puertas, veía que todo estuviera bien, y antes de venir a dormirse, se metía a su cali, cerraba la puerta y ahí estaba, en silencio, se pasaba un buen rato ahí. Eso a mí siempre me ha servido mucho de inspiración para hacerme un lugar parecido, ¿no? En mi propio espacio, me gusta mucho tener esa sensación. Entonces el Cali, de entrada, en esta tercera es que tenemos un Cali oscuro. Si ustedes revisan la imagen de Trecena y si gustan también pueden ver el programa que hicimos especial sobre la imagen de Trecena, nos habla de un cuarto oscuro, de un Cali al cual vamos a buscar. Ahora, si nosotros también aplicamos la variable de llamar al Cali como nuestro propio cuerpo, como nuestra propia casa, en el tonal en el que del que estamos saliendo hoy, hicimos una exploración profunda de esa casa, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo aquí es que eso está siendo destruido como punto de partida. Estamos en el número 2,
¿sí? En el número de la dualidad, en el número ordinal 2 de la trecena, nos están pidiendo que destrocemos ese cáliz, lo rompamos, y está muy bonito, les quedó muy bien, nos quedó muy bien ese ser que estamos trabajando, pero hay que romperlo para que ese ser siga creciendo constantemente. Y aparecen ahí, en primer lugar, en los paredones del cáliz que están cayendo, vemos esas llamas de fuego. Recuerden, el fuego, Xiuhtecutli, siempre vamos a ver imágenes de ritual con rollos atados de ocote, incluso el mismo Xiuhtecutli tiene entre sus nombres el de Ocopili, príncipe del ocote, porque es el leño por excelencia para hacer ritual, por su aroma, por su forma de combustión tan intensa. Entonces tenemos ahí fuego, quiere decir que ese cali se quemó, y el fuego implica purificación, cambio de era, cambio de tiempo, ¿no? Entonces ante nosotros también tenemos que ese cali, que puede ser el cuerpo, que puede ser nuestras costumbres diarias, nuestros hábitos, lo que quieran, se están siendo destruidos, están siendo avasallados por el fuego que va a purificar y va a dejar en limpio todo eso sin vuelta atrás. Además, esto se hace, vemos el brazo del guerrero, es una acción del guerrero el que está realizando eso. El guerrero lo hizo, y el guerrero en su propio tepostli, que es ese instrumento que ustedes ven que está sosteniendo, que tiene una punta. Bueno, el tepostli es un hacha. Generalmente se hacía con una pieza de madera, ¿sí? Muy bien trabajada, y llevaba empotrada, incrustada, una pieza de bronce de alta resistencia, lo cual le daba, imagínense, servía de asadón, servía para partir leña, y también servía en la guerra, y tenía un uso más, que era el uso del ajusticiamiento, ¿sí? Entonces ese tepostli es el que está representando ahí, de alguna forma, la autoridad, la justicia, ¿sí? Y sobre todo la fuerza y el valor. Un guerrero tiene autoridad porque sus acciones le respaldan, porque tiene una congruencia. Y esa congruencia hace que el guerrero, pues obviamente tenga una capacidad para tomar decisión. Y en este caso la decisión ha sido esa. Además, tenemos ahí la presencia del corazón. Si ustedes revisan el tonali de ayer, las imágenes mánticas de ayer, verán que teníamos a Mictlantecutli, a un personaje vestido de Mictlantecutli que estaba llevando a un prisionero, que estaba todo tonado de rojo, y en la mano llevaba el corazón. Si ustedes revisan la imagen de trecena, van a ver que Itzpapalotl tiene en su falda dibujado un corazón, que no siempre hay un corazón. A veces Itzpapalotl trae ahí dibujado un tecpatl también, pero en este caso trae un corazón. Eso nos quiere decir, el corazón, ¿qué es? Pues es la máquina que bombea, es el músculo que bombea la sangre, que es el tona, ¿sí? Que es lo que guía finalmente, lo que distribuye, lo que hace que el tona se mueva por el cuerpo y genere y se mantenga en ese calor, en ese rojo, ¿no? Entonces ese corazón es lo más importante. Esta imagen directamente está apelando a eso, ¿no? A ese corazón que de alguna forma también está emergiendo de ese cali. Entonces, esta imagen nos plantea y nos viene a complementar el mensaje de la coordenada de hoy de dos maneras muy interesantes. La primera, tenemos claros los mensajes de dualidad, ya los hemos enumerado cada uno de ellos, entonces tenemos que buscar conciencia de la dualidad y la posibilidad de hacer que esa dualidad logre armonizar, ¿no? No tiene que decir que sea igual, no se tiene que igualar, lo que tiene que hacer es armonizar, ¿sí? Para que pueda haber un sentido, para que pueda existir un camino. Y por el otro lado también está un llamado claro a la destrucción de lo antiguo, de las viejas prácticas. Siempre en Semanáhuac se tenía clara la idea de preservar la esencia del conocimiento, pero lo que surgía, si ustedes analizan la historia antigua de Semanáhuac, lo que surgía constantemente eran las distintas manifestaciones de esa esencia. Por ejemplo, tenemos la manifestación que hicieron la civilización que hoy llamamos mayas, los mixtecos, los zapotecos, los mexicas, los tlaxcaltecas, los tutunacú, cada uno, todos seguían el tonal pohuali, todos seguían el tonal pohuali, pero cada uno desarrolló matices partiendo de la misma base. Eso era lo fascinante, ¿no? Por eso dicen, no, 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 es que eran pueblos separados, que no, 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 no. Eran pueblos que caminaban bajo una sola línea, que era el Tonalpohualli, porque eso sí, es indiscutible. Todos llevaban el Tonalpohualli. Lo único que tenían eran expresiones distintas de ese conocimiento. Cada uno lo vivía de una manera diferente, con ritualidad diferente, con iconografía que podía modificarse. Quizás si en una zona no había
puma, pues entonces ponían el ocelote y si no ponían el jaguar, pero eran partiendo de lo mismo. Entonces, se está buscando justamente eso. Tenemos una esencia de conocimiento, pero al ir rompiéndolas, constantemente renovando las formas, renovando lo que tenemos, lo que hacemos es precisamente es que le hacemos buen seguimiento al estar vivos, al tener vida, al tener libertad es precisamente esa, la capacidad para ir renovando, para ir transformando. Recuerden que Tonalpohualli expresa siempre movimiento, cambio, transformación. La muerte, símbolo de transformación, está permanentemente presente, ¿no? Entonces hoy nos hablan también de llevar a hoy, partir, de quitarse eso que ya se puede quedar atrás, eso que ya reflexionamos y que entendimos que ya no va con nosotros, se quita para que quedemos libres para seguir avanzando en esta trecena que nos va a presentar sus propios desafíos, porque aunque tengamos en las mismas imágenes de mánticas arriba y abajo en todas las trecenas, recuerden, esas imágenes mánticas cambian mucho al entrar en juego el signo, ¿sí? De cada uno y también la combinación con Señor de la Noche y con lo demás. Entonces, hoy tenemos esa reflexión específica. No sé si Gerardo tenga posibilidades de hacer un comentario final. No sé, Gerardo, si andas por ahí, si quisieras hacer algún comentario. Tal, Y si Rolando. no, pues, ¿qué tal? ¿Te gustaría hacer No, algún no, no, comentario no. sobre Yo esto? tengo un ataque de tos. Muy bien. Bueno, entonces pues ya comienzo a saludar a todos para despedirnos, agradeciéndoles a quienes nos están acompañando en vivo. Le mando un fuerte saludo a Ro, que nos ha acompañado aquí directamente en la transmisión de Zoom, y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos también en este camino del Tonalámatl. Desde Facebook y a quienes más tarde nos van a ver en YouTube, les agradecemos muchísimo su compañía y su presencia y pues los invitamos a que nos vean mañana para dar lectura al tercer tonali, que será, imagínense nada más, Jaycoatl, Lili tres mandó su serpientes. texto al WhatsApp. Ajá, entonces déjenme, quieren que lo busque, lo leo. El conjuro de Lili. Déjenme un segundo, voy a ver cómo le voy a hacer para leerlo desde aquí, pero a ver, voy a apagar tantito mi cámara, tantito. Me voy a quedar solo el micrófono para moverme de aquí y poder leer el conjuro. Y bueno, reiterando la invitación cordial a que mañana nos acompañen en Jaycoatl. Si me dan un segundo, les leo. Muy bien. Les voy a leer el conjuro de Lili. Un saludo a Lili, que seguramente nos está viendo, nos está siguiendo, pero también pues el frío y el invierno ha estado pegando muy duro aquí en el centro de México, pues seguramente también ella se mejorará pronto. Bueno, aquí el conjuro. Quetzalcoatl, al cargarse de Tona bajo el sol y con su gran capacidad de regeneración, nos motiva a seguir adelante siendo la propia idea de belleza puesta en movimiento. Su regente Huehuecoyotl, el sabio coyote viejo, nos enuncia que la sexualidad es una posibilidad creativa, que siendo con el otro resulta en una forma de comunicación que sublima. Es conocimiento de la dualidad y también un autoconocimiento erótico. Ome Quetzalcoatl es dar, recibir y compartirse sabiendo que la vida es aquí y ahora. El conjuro entonces dice de la siguiente forma: Nechni Ome Quetzalcoatl, el tona interno activo en todo mi cuerpo. Yo soy luz de Itzpapalotl de mis pensamientos. Yo soy desprendimiento, regeneración. Yo soy el poder para recuperar lo perdido. Soy fuerza vital, más aún, yo soy el tona del amor y de la verdad en la dualidad. Hermosísimo el conjuro, como siempre, hermoso, la palabra poética. Creo que la poesía y la manera en que lo hace mi compañera, nuestra compañera Lili, es lo que verdaderamente representa la forma en que debe leerse el Tonalámatl, porque al final recuerden que las imágenes del Tonalámatl son más parecidas a la poesía o deben leerse más como una poesía que como un texto normal, ¿no? Entonces, este conjuro siempre nos viene a dar una conclusión muy cercana a cómo debe leerse y cómo debe tomarse la enseñanza del Tonalámatl. Entonces, ahora sí, pues ha llegado el momento de despedirnos, agradecerles a todos su presencia. Recuerden que el miércoles vamos, por allá de las 7 de la noche, vamos a transmitir un programa especial en el cual vamos a comenzar ya a anunciar, o vamos a anunciar más bien ya
cuáles van a ser los cursos con los que vamos a arrancar el año y las actividades que Caltonac va a tener para iniciar el año. Muy pronto ya publicaremos el flyer correspondiente y los estaremos invitando a ser partícipes de todo esto. Mientras tanto, nos despedimos con gran cariño a nombre de mis compañeros, a nombre de Caltonac. Les agradezco mucho su presencia y los invito a que nos sigan mañana. Que tengan excelente Tonali. Muy buen día. Excelente, Tonali. Buen día. Gracias, cuídense.